¿Qué tal? Pase bien, buenas noches. Iniciamos con esta transmisión de un martes franciscano, y pues quisiéramos iniciar con una oración. La idea es seguir continuando en este tiempo de, de dificultad, seguir unidos en oración, no dejar la oración, pero pues también enriquecernos con algo de nuestra espiritualidad franciscana, algo que nos ayude también a nosotros a crecer en nuestro camino de espiritualidad. Son ideas, son enseñanzas que nos deja San Francisco, y parte de la experiencia que San Francisco tiene, pues que también nos puede ayudar a nosotros para crecer en nuestro camino espiritual. Todos estos aprendizajes, todas estas enseñanzas que pues Francisco nos transmite, pues son bienvenidas, ¿verdad? O sea que, bueno, nosotros a través de los escritos, de las enseñanzas de Francisco, pues queremos compartir con ustedes. Y pues antes de seguir con la plática que le voy a dar, creo que acaban de notar que aquí tengo el Cristo de San Damián. Ahorita les voy a explicar por qué está el Cristo de San Damián, pero voy a primero bajarle aquí el volumen aquí. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un momento de oración. Vamos a compartir esto nomás para que más personas se unan y aquí vamos a dejarlo. Vamos a dejar esto aquí de lado y les voy a compartir un cantito. Vamos a iniciar este momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así ganó a Cristo el Señor en la mitad de San Damián. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Verás que limpia y hermosa estará nuestra mitad de San Damián. Iglesia humana y divina, la que luz y sombras la ves. Viviendo el Evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia humana y divina, la que luz y sombras la ves. Viviendo el Evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios no la invita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar. Viendo lo que el Señor nos pidió en la ermita de San Damián. Iglesia humana y divina, la que luz y sombras la ves. Viviendo el Evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia humana y divina, la que luz y sombras la ves. Viviendo el Evangelio, más pobre y libre ha de ser. Viviendo el Evangelio, más pobre y libre ha de ser. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos el templo donde el Espíritu Santo habita, y puede ser que nuestro templo, como la ermita de San Damián, pareciera que está en ruinas, pareciera que se está deteriorando por la frialdad, por las indiferencias, por toda la confusión que socialmente se vive. Nos alejamos de Dios
y ese templo pareciera que está por caerse, por derrumbarse, necesita restaurarse. Necesitamos confiar en Cristo, necesitamos que por intercesión de San Francisco, con sus enseñanzas, con su vivencia, con su humildad, ese templo se reconstruya, que nuestro corazón sane, que nuestro corazón, eh, nuestro templo se repare. Y pues es un momento de gracia el poder compartirla en la oración, porque es a través de la palabra de Dios, es a través de la palabra de Cristo que Francisco entiende que hay que reparar la iglesia. Y nosotros también a través de la palabra de Cristo quiere sanarnos, quiere reparar nuestro templo, así como el Evangelio de hoy nos pregunta, ¿quiere sanar? Está en nosotros responder, si quiero, no quiero. Está en nosotros responder. Jesús está insistiendo, ¿quieres sanar? ¿Quieres dejar tu pecado? Sigue, sigue caminando. Y hoy tenemos como modelo, como un maestro para en estas enseñanzas a Francisco. Por eso el martes franciscano. Y así pues en este espíritu, en este momento de oración, vamos a adentrarnos a este recorrido de la vida de Francisco, que es con el encuentro con el Cristo de San Damián. Nosotros podemos también tener este encuentro con el Cristo de San Damián que te dice, ¿no? Así como le dijo Francisco, repara mi iglesia, pues también a ti te dice, repara mi iglesia, repara tu corazón, ayúdame, ayúdame a repararlo. O sea, necesitamos de nuestra disponibilidad porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, ¿no ves? ¿No te das cuenta tú que te estás cayendo en ruinas? Pues así vamos a iniciar nuestra plática el día de hoy. Bueno, el Cristo de San Damián. ¿Y por qué el Cristo de San Damián? Porque queremos, en la semana pasada vimos un poquito de lo que fue la vida de Francisco de Asís, pero queremos profundizar un poquito o tener en cuenta algunos elementos de este camino de conversión en la vida de Francisco para no dejarlos pasar así desapercibidos, sino al contrario, detenernos y ver que los elementos del Cristo, los elementos del Evangelio, que son puntos claves, el leproso, los viajes que Francisco hizo en este proceso de conversión, son fundamentales para lo que va a ser su vida como hermano Francisco. Él está ahorita, en donde vamos en esta etapa de Francisco, él está descubriendo, es más o menos el año 1205, está descubriendo qué es lo que Dios quiere de su vida. Bueno, algunos datos, primeramente del Cristo de San Damián, vamos a unos rasgos rápidamente, y luego hablamos de Francisco, para retomar algunos puntos del Cristo de San Damián. Se estima que tiene, no, ¿verdad? Pero el original tiene 900 años que se pintó. Tiene el estilo románico bizantino. Mide 2 metros 10 por 1,30 de ancho. No se sabe quién es el autor. No se sabe quién es el autor. San Damián, él es el patrono de la capillita, es un médico que murió martirizado para el año 300 después de Cristo. Hay que tener en cuenta algo. Este Cristo es un Cristo luminoso, es un Cristo radiante. Y a partir de este Cristo que Francisco contemplaba, decía, la oración, ¿se acuerdan de la oración del Cristo San Damián? Ilumina las tinieblas de mi corazón. Vemos cómo la influencia de este Cristo glorioso, de este Cristo luminoso, Francisco pide iluminarse, pide ver con claridad. El tiempo en que Francisco está viviendo es un tiempo de mucha oscuridad en cuanto a la fe. Recordemos que en ese tiempo estaban las herejías de los cátaros albigenses que estaban atacando mucho a la iglesia. Los sacerdotes eran poco instruidos, entonces imagínense, la herejía eran personas que
tomaban rasgos o doctrinas de la iglesia, pero se quedaban en un punto, algo específico, y se olvidaban de lo demás. Entonces ya lo hacían como que este texto lo sacamos del contexto, y bueno, y como los sacerdotes no estaban instruidos, no había quien guiara al pueblo de Dios. Estaban perdidos, estaban, por cierta manera, no perdidos totalmente, pero era difícil poder discernir cómo guiar al pueblo de Dios. Entonces Francisco era lo que necesitaba, ser guiado. Por eso esto importante en el Cristo de San Damián: ilumina las tinieblas de mi corazón. Es un Cristo resucitado. Este Cristo, el Cristo de San Damián, es el Cristo que le dice a Francisco: reconstruye mi iglesia. Francisco ya se estaba apartando, ya estaba en pues como disyuntiva de el papá quería que siguiera con el trabajo familiar, la mamá, que la salud, entonces, pero Francisco entendió que había algo más en este camino. Es decir, esta vida es temporal, pero necesitamos aprovecharla y hacer las cosas por pasión, por amor a Dios. No solamente, él comprendió que las cosas materiales pues son finitas, no trascienden. Entonces Francisco va en busca de esta conversión y va en busca de este camino. Y se encuentra en la capilla de San Damián. Es una capilla construida para el siglo IX, principios del X. Cuando Francisco va con la capillita a hacer oración ahí, ya es el siglo XIII. Entonces estamos hablando de un tiempo ya muy prolongado de cuando la capillita se construyó, que se cree era de los benedictinos, pero ya para el tiempo de Francisco ya pertenecía a la diócesis, se cree que pertenecía a la diócesis, pero en la tradición franciscana, Francisco va con los benedictinos. Bueno, en la tradición se escucha que Francisco va con los benedictinos y les pide utilizar la capilla, pero él les lleva como un salario, como una renta, por así decirlo, algunos pescados ahí de la región, y se los entrega ahí a los hermanos, y cada tiempo les llevaba sus peces, sus pescaditos para que comieran los hermanos benedictinos. Entonces, Francisco va ahí a hacer oración, y ahí se encuentra con el Cristo que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está en ruinas? En esta capilla donde Francisco compone el Cántico de las Criaturas, él anhelaba encontrar algo más que las cosas pasajeras, así como les digo. Francisco se retiraba a orar y ahí se quedaba en esta capillita, en la capillita de San Damián, que después este crucifijo se lo llevaron las hermanas a su convento, las clarisas, las hermanas pobres de San Damián. De hecho, cuando Francisco se convierte, está reparando la iglesia, va y pide piedras y dice: es que piedras para reconstruir esta capilla donde vivirán unas mujeres muy santas, y se refería a las clarisas, a las damas pobres. En ese tiempo se les llamaba las señoras pobres de San Damián. Muy bien, es que ¿hay alguna pregunta? Bueno, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Si no, como quiera, hasta el final vamos a tener tiempo para contestar antes de terminar la admisión. Hacer alguna pregunta con gusto. No hay problema. Bueno, es una imagen que representa el misterio total de Cristo. Es un Cristo basado en el Evangelio de San Juan. Yo soy la luz, un Cristo iluminado. Ahorita, en este momento no nos toca ver los detalles del Cristo, pero podemos verlo. No vamos a detener tanto en los detallitos, la iconografía, sino más un poquito la cuestión histórica en el contacto de Francisco con el Cristo. Se encuentra Francisco con el Cristo, le dice: reconstruye mi iglesia, repara mi iglesia. Francisco lo toma literal, era, como les digo, el tiempo de esa capilla ya era mucho el tiempo que tenía construida, obviamente estaba muy deteriorada,
Y Francisco lo toma literal, empieza a pedir, a pedir piedras, va a buscar cómo reparar esta iglesia y se esmera en eso, pero después se da cuenta que no era tan literal este mandato de Dios, sino que Francisco fue todo un revolucionario, renovó, restauró, reparó la iglesia, pero a nivel, pues, institución, ¿no? Fue todo un cambio mental en cuanto a la vivencia como hermanos mendicantes, como frailes menores, así igual tan Santo Domingo, ¿no? Los hermanos predicadores. Entonces, Francisco ya después fue toda una revolución dentro de la iglesia. Este Cristo es un Cristo que revela totalmente el misterio, bueno, se enfoca no solamente en una parte del misterio de Cristo, sino que lo expresa total. Es un Cristo porque, por ejemplo, hay artistas que se enfocan solamente a plasmar la pasión o la ascensión o todo eso, pero aquí tenemos todo. Por ejemplo, es un Cristo sufriente en el sentido de que la pasión porque tiene, bueno, no sé si se alcanzan a ver, pero tiene las llagas y está saliendo sangre de sus llagas. Pero es un Cristo resucitado. Esta parte negra representa el sepulcro que sale, ¿verdad? Cristo que deja el sepulcro. Y acá está Cristo que asciende. Entonces, es un Cristo que plasma la totalidad del misterio de Jesús, su muerte, pasión, muerte, resurrección y ascensión. ¿Ya? Cristo hombre que está ahí. Pero todo esto es del Evangelio de San Juan. A ver, vamos a ponerlo un poquito. Es una representación del Evangelio de San Juan. Después podemos profundizar un poquito más. Es un Cristo íntegro. ¿Por qué? Porque es un Cristo fraterno. Fíjense, aquí están los testigos. No es un Cristo solitario, como muchas veces los vemos en los crucifijos, pues está Jesús solo. Aquí está la comunidad que se da cuenta de Jesús, que Jesús está resucitado. Personas que vivieron la pasión, obviamente que ahorita no les voy a decir para que vean la continuación del video, quiénes son, pero ya se deben imaginar, pueden poner quién creen que son los personajes, pueden comentar, pero es un Cristo que está en comunidad, en fraternidad. Y esto es muy importante para Francisco, la fraternidad es muy importante. Es el Cristo de la iglesia, es el Cristo de, como fraterno en un cuerpo. Es una unidad, o sea, está unido en cuanto en comunión con las personas, ¿verdad? A eso me refiero como fraternidad. Es una riqueza cristológica porque es un Jesús muerto, sepultado, resucitado y nos da al Espíritu Santo. Es un Cristo que está animado, que está esperando dar gracia a quien lo recibe. Por eso tiene los brazos extendidos. Él está lleno de gracia y de amor. Y lo que quiere hacer es dar ese amor, desbordar ese amor a nosotros. Pero para poder recibir este amor hay que contemplarlo. Hay que detenernos a contemplar este Cristo. Por eso, si lo vemos así ya desde, o sea, no ahorita así nada más, no, pero ya sabiendo, teniendo en cuenta todos estos elementos, que son pocos, pero son muy enriquecedores, nos ayudan a contemplar. No como la contemplación de los filósofos, que era darle vueltas a un concepto o a una idea, no, o un estudioso, ¿no? Eso no es, bueno, nos queremos referir a esta contemplación. Aquí vamos más a la contemplación como Santa Clara lo expresa, ¿no? Déjate transformar por la contemplación. Contemplar es transformarnos en el que contemplamos. Tenemos que llegar a ser lo que contemplamos. Es una relación, es una transformación de podernos nosotros adentrar a este misterio de Jesús para nosotros ser este misterio con Él. La fraternidad, la alegría de la resurrección, la pasión. Entonces,
no es nada más como que, qué bonito, mira los colores muy vivos, no, sino que es adentrarnos al misterio, como Francisco lo logró hacer. Se adentró al misterio de este Cristo iluminado y logró entender. Ayúdame a iluminarme, ayúdame a iluminarme, ayúdame a iluminar las tinieblas de mi corazón. Entonces así nosotros, no es solamente apreciar una obra de arte, sino es meternos en el misterio que representa esta obra de arte. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Vamos a tener un poquito de tiempo para poder juntos algún comentario sobre lo que platicamos. Unido. Ahorita hacemos un ratito de oración por todas las intenciones que están haciendo. Buenas noches. A ver si hay alguna pregunta. Algo que no se quedó en claro o algo así. Sí. Había Guadalupe, pero sí. María y Juan, sí, están aquí. De hecho, son estos, María y Juan. Ahí están. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre esta imagen. Bueno, si no hay preguntas, normalmente esto hago, y no me van a dejar mentir los que hemos ido a pláticas, 3 personas. Una pregunta. ¿En dónde estás actualmente? Estoy en la parroquia de la Santísima Trinidad, transmitiendo una plática. Bueno, complementé la pregunta, ¿verdad? Sí, vivo en Juárez, Nuevo León, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Gracias, doña Majo, por la pregunta. Arriba está la mano de Dios, ¿verdad? Sí. Por eso es también un Cristo, gracias por esa pregunta, porque es un Cristo trinitario. Aparte de la iglesia está Jesús, la mano de Dios, que representa al Padre, pero también la mano de Dios representa en algunos himnos sobre el Espíritu Santo, la mano de Dios lo menciona como la diestra de Dios. Y esta es la diestra, esta es la mano derecha. ¿Sí se fijan? A ver. No se alcanza a percibir bien, pero es la mano derecha. Entonces, aquí también está el misterio trinitario también. Entonces, la verdad, hay mucho que aprender de la tradición franciscana. Es todo pues estaríamos toda la noche aquí platicando del Cristo de San Damián. Pero sí, es la mano de Dios, que representa al Padre, al Espíritu Santo y obviamente pues a Cristo. A ver, les decía, 3 personas que hagan un comentario sobre qué les llamó la atención de lo que dije. 3 personas nada más. A partir después de esta pregunta de la hermana Gabriela, si alguien, 3 personas que hagan un comentario nomás para ver qué es lo que les llamó la atención de lo que vimos, para hacer un momentito de oración por las peticiones e intenciones que tienen, que escribieron esta noche. No se amontonen. Bueno, sí, ¿no? Pues estuvo todo muy claro. Bueno, vamos a darle tiempo a los hermanos si quieren, pero hacemos un momentito de oración. Vamos a mencionar las intenciones que han escrito